pantalla les aparece ahora un punto rojo que pone grabación. En la parte... Aparece, se oye un audio diciendo que se está grabando. Perfecto. Yo veo aquí que aparece pues un botón rojo con un punto indicando que se está grabando. Pues entonces empezamos ya. Y lo que voy a hacer es cambiar de pantalla. Y hacerla... Eso es. Bueno, pues en mi charla lo que voy a explicar básicamente, me gustaría comentar, yo creo, aspectos interesantes o aspectos que yo creo que son muy interesantes de los planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno. Ahora matizaremos un poco esto porque ya han tenido una charla sobre Urano y Neptuno, que también son planetas gigantes, pero estos son los gigantes de hielo y yo voy a hablar de los gigantes gaseosos, que son Júpiter y Saturno. Yo creo que seguramente están familiarizados con esta imagen de aquí, que la tomó pues un compañero mío de la universidad, precisamente desde, si no me equivoco, el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, donde aquí aparece un telescopio nocturno de altas energías, se pueden ver las estrellas reflejadas en el espejo principal. Y bueno, es una persona que le gusta la fotografía de naturaleza y entre otras cosas pues toma fotografías nocturnas, yo creo que muy bonitas. Y lo que tiene interesante de esta imagen, que aquí yo creo que los que están siguiendo ahora la charla seguramente pues reconocen perfectamente lo que están viendo aquí. Aquí se ve la Vía Láctea y aquí se ven dos estrellas brillantes que son Júpiter y Saturno, precisamente. Júpiter es digamos, la versión latina de Zeus, que era el dios del panteón griego, que luego se convirtió, bueno, tenían varias versiones de Júpiter los romanos, pero se convirtió en Júpiter también en, digamos, el jefe, el dios más importante dentro del panteón romano. De hecho, Júpiter es una estrella, o sea, es un planeta que después de Venus es el planeta más brillante. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, luego tenemos Venus, que es el astro más brillante, diferente de la Luna y el Sol. Pero Venus solo se ve en el atardecer y al amanecer, porque está siempre cerca del Sol, porque tiene una órbita interna. Y de hecho, los griegos, pues hasta durante un cierto tiempo no se dieron cuenta de que se trataba del mismo astro. Entonces tenía denominaciones diferentes. En cambio, Júpiter, que brilla, que es el cuarto cuerpo más brillante del sistema solar de manera regular, se puede ver toda la noche. Posiblemente por eso pues se le haya puesto el nombre de, podríamos decir, el jefe o el dios más importante precisamente del panteón clásico. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es básicamente algo que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, que es, vamos a hacer una pequeña visita a lo que es las generalidades del sistema solar para introducir estos planetas y luego más adelante ya hablaremos con un poco más de detalle de algunas propiedades, de algunas características, de algunos fenómenos, mejor dicho, que se observan en ambos planetas del sistema solar. Entonces yo empezaré pues por algo que seguramente con lo que todo el mundo está familiarizado, que es con el mapa del sistema solar. Aquí tenemos los planetas interiores, aquí tenemos una vista del planeta solar, del sistema solar interior, donde tenemos el Sol y luego representados a escala precisamente las órbitas de los planetas interiores. Estamos todos muy cerca del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, que está en verde, y Marte. Luego tenemos el cinturón de asteroides representados por todos estos puntitos y luego ya el siguiente planeta que está ya más alejado de Marte, que es Júpiter. Y aquí se pueden ver los asteroides troyanos que van siguiendo a Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Y a partir de aquí, si nos vamos un poquito más hacia atrás, pues aquí lo que tenemos es básicamente el sistema solar externo, del cual el planeta más próximo al Sol es Júpiter, pero ya es parte del sistema solar externo, Saturno, Urano y Neptuno. Y todos sabemos que la Unión, bueno, también está representada la órbita de Plutón, que todos sabemos que la Unión Astronómica Internacional, pues podríamos decir, entre comillas, denigró su categoría, es decir, lo bajó de categoría y pasó de ser lo que se había considerado como un planeta clásico a un planeta enano.
todo esto vino a raíz de, digamos que la mejora de la tecnología en la observación astronómica hacia los años 80, sobre todo los 90, cuando llegaron las cámaras CCD, las cámaras electrónicas, telescopios más grandes. Entonces fue posible poder detectar objetos mucho más débiles de lo que era posible antes con la fotografía química, con la emulsión fotográfica química. Y a partir de aquí se vio que existía, más allá de Neptuno, lo que son los objetos transneptunianos, pues una población de objetos tremenda, muy grande, de los cuales todavía se siguen descubriendo más y más cuerpos, y algunos de ellos, aquí están todos a escala, pues incluso del tamaño de Plutón, o puede ser, por ejemplo, pues Eris o otros cuerpos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues el sistema solar quedó reducido a la Unión Astronómica Internacional. Lo que hizo fue, yo creo que en un ejercicio de taxonomía, como se hace en otras ciencias, como se hace en biología, como se hace en entomología, pues intentó clasificar toda esta miriada de astros que hay en el sistema solar. El sistema solar ya saben que es realmente pues un sistema muy complejo, porque tenemos el Sol, tenemos los planetas, tenemos los satélites de los planetas, tenemos los cometas, los asteroides, tenemos también el polvo interplanetario que llena el sistema solar, etcétera. Y dentro de esa clasificación, de esa taxonomía, pues nos quedamos con los 8 planetas que van desde Mercurio hasta Neptuno. La Unión Astronómica Internacional ya dio unas pautas sobre qué es lo que era un planeta enano y lo que era un planeta que ellos decían de bona fide, es decir, un planeta de verdad. Nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a centrar, y ahí ya poco a poco nos iremos introduciendo en Júpiter y Saturno. Ricardo Hueso, que es investigador de la Universidad del País Vasco, ya dio una charla sobre Urano y Neptuno, y nosotros vamos a ver algunos aspectos que yo creo que son muy interesantes de Júpiter y Saturno, que se consideran que son mundos también diferentes de Urano y Neptuno, no únicamente por tamaño, sino por otras características físicas. Lo que podemos decir también es que, más allá de Marte, ya se ve que Júpiter tiene una órbita realmente diferente, es decir, en cuanto a tamaño ya es algo diferente a lo que son las órbitas de los planetas internos del sistema solar. Podríamos decir que de Júpiter para afuera tenemos el congelador del sistema solar, es decir, ya la constante solar, es decir, la cantidad de energía que se recibe del Sol es mucho más baja. Por ejemplo, en Saturno, que está a unos 1.500 millones de kilómetros del Sol, unas 10 unidades astronómicas, pues la cantidad de energía que se recibe del Sol pues es una centésima parte de la que se recibe desde la Tierra. Y por eso las misiones interplanetarias hacia los planetas externos del sistema solar, pues ahora con Juno sí que pueden utilizar, pues se están utilizando paneles fotovoltaicos, pero digamos que ya el Sol no radia lo suficiente y entonces por eso esta región es donde vamos a encontrar, ya lo veremos, satélites donde prácticamente van a estar compuestos de hielo, los objetos transneptunianos que constituyen en gran mayoría el cinturón de Kuiper, como puede ser Plutón también en su composición, tienen una gran cantidad de agua congelada, etcétera. Yo creo que esto es muy interesante. Aquí tenemos una visión a escala estrictamente de las dimensiones, lo que a las dimensiones respecta de todos los planetas del sistema solar. Aquí tenemos el Sol, que es quien aglutina pues la mayoría de masa del sistema solar. Luego tenemos aquí los 4 planetas más internos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que se les denomina rocosos, precisamente porque su densidad media es elevada, de 3,5 a 5 gramos, algo más por centímetro cúbico. Eso quiere decir que en su interior tienen que tener elementos pesados. En el caso de la Tierra sabemos que tiene un manto, un núcleo de hierro, níquel, aunque la corteza terrestre tiene una densidad más baja, está compuesta de silicatos, granitos, etcétera, y lo que le confiere una densidad de 3,5 gramos por centímetro cúbico aproximadamente, pero en realidad son planetas que contienen materiales pesados. Y todos ellos, excepto Mercurio, y esto es muy interesante porque esto va a ser parte de la charla cuando ya nos refiramos a Júpiter y Saturno, excepto Mercurio, tienen atmósfera. Venus tiene atmósfera, todos lo sabemos, muy densa, la Tierra tiene atmósfera y Marte tiene una atmósfera. Aquí podemos también ver a la misma escala la Luna. Lo que ocurre es que las atmósferas
estos planetas que están tan cerca del Sol, digamos que son planetas que tienen atmósferas muy evolucionadas. Es decir, no tienen atmósferas, no se parecen a las atmósferas que tenían cuando se formaron en la formación del sistema solar. Y cuando ya saltamos hacia el exterior del sistema solar, es donde encontramos los planetas gigantes. Y aquí se ve, obviamente, por qué se denominan así, porque son planetas cuyas dimensiones son muy superiores a las de la Tierra. Urano y Neptuno un poquito más pequeños, pero Júpiter y Saturno mucho mayores. Y entre ellos Júpiter es el planeta más grande del sistema solar que además acumula la mayor parte de la masa del sistema solar que no está concentrada en el Sol, algo así como el 70 al 75%. Todos ellos son planetas que tienen grandes sistemas de satélites. Ahora continuamente se siguen detectando satélites. Saturno estamos ya por cerca de los 150, son satélites muy pequeñitos. Júpiter 95, Urano y Neptuno pues también tienen 28, 16 satélites y seguramente en el futuro se seguirán detectando más gracias a las tecnologías de detección más modernas. Todos ellos tienen anillos, pero sí hay algo importante que los diferencia de los planetas rocosos es la baja densidad. La densidad media, es decir, si cogemos todo el planeta, pudiéramos saber, bueno, lo podemos saber porque sabemos, tenemos, es decir, hemos enviado naves y tienen satélites, o sea, se puede medir la masa que tiene el planeta y calculamos la densidad media, vemos que la densidad media es muy baja. Entonces aquí nos aparece, dentro de los planetas gigantes del sistema solar, pues lo que podemos hacer es dividirlos a su vez en dos grupos. Los que se denominan gigantes de gas, que son básicamente Júpiter y Saturno, que tienen una densidad muy baja, aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Saturno, pues seguramente ya saben que incluso más baja la densidad media que la del agua, y luego Urano y Neptuno un poco por encima de la densidad del agua, por encima del gramo por centímetro cúbico. Y esto es debido a, casi con toda certeza, a la composición química de estos planetas. Estos planetas han podido, o sea, si se estudia la composición química de la atmósfera, a diferencia de Venus, la Tierra y Marte, que es muy diferente, es decir, la Tierra, pues nitrógeno, oxígeno, en 99%, argón 1%, Venus y Marte dióxido de carbono, básicamente. Sin embargo, en Júpiter, en Saturno y en Neptuno encontramos que básicamente la atmósfera es de tipo solar, es decir, tiene una composición química como la del Sol, donde domina el helio y el hidrógeno y el helio. Y esto es así porque son planetas que se encuentran alejados del Sol, además son planetas que acumulan una gran cantidad de masa y por tanto tienen campos gravitatorios bastante más intensos. Entonces han sido capaces de conservar, podríamos decir, que la composición primordial de la nebulosa original que dio precisamente, que originó el Sol y que forma ahora parte de estos planetas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, Júpiter y Saturno se denominan gigantes de gas porque se considera que básicamente casi toda su composición química es hidrógeno y helio. Saturno y Júpiter posiblemente tengan un pequeño núcleo, pequeño, puede ser el tamaño tal vez de la Tierra o más grande, pero tengan un núcleo rocoso. Pero básicamente son planetas que se denominan fluidos, es decir, que si nosotros pudiéramos penetrar en la atmósfera de Júpiter, y eso lo veremos un poquito más adelante, encontraríamos en realidad que va cambiando, digamos, lo que en física se denomina la fase, que es de las, digamos que las propiedades físicas de los gases, pero básicamente la composición química no cambia. En el caso de Urano y Neptuno se denominan gigantes de hielo porque lo que seguramente constituye el interior del planeta, aparte del hidrógeno y del helio, son núcleos rocosos y también acumulación de lo que se denominan hielos, que pueden ser hielos de agua, de metano, amoníaco, etc. Y lo que he dicho antes, todos ellos son planetas que tienen sistemas de anillos, el más espectacular, el de Saturno, que se puede ver con un pequeño telescopio, tal vez el más elusivo sea el de Júpiter, que descubrió Voyager cuando visitó Júpiter en los años 70 del siglo pasado, precisamente cuando sobrevoló el planeta mientras exploraba el sistema solar. Y una cosa muy interesante, porque esto es algo que hasta hace unas décadas pues no se consideraba que la Tierra era pues una especie de
paraíso en el sentido de que solo había agua en la Tierra. Y esta es una diapositiva que me gusta mucho porque compara la cantidad de agua que se cree que existen en algunos cuerpos del sistema solar comparada con la de la Tierra. Aquí lo que tenemos es la Tierra. Sabemos que la Tierra en sus 3/4 partes tiene la superficie cubierta de agua líquida, y si contamos toda el agua que hay en los océanos, en los casquetes polares, glaciares, etcétera, etcétera, pues podríamos formar una especie de esfera de agua aproximadamente de unos 1000 kilómetros de diámetro. Si nos vamos a Marte, hace poco he leído en la prensa, cada vez hay más evidencias de que Marte conserva agua en el interior, pero todavía la cantidad de agua que puede haber, aunque es incierta, se cree que es inferior a la que tiene la Tierra actualmente. Y sin embargo, si nos vamos a lo que hemos denominado antes el congelador del sistema solar, pues encontramos que Europa, que es una luna, aquí está todo a escala, está representado a escala de apenas el tamaño de la luna terrestre, pues puede contener más de 2 veces la cantidad de agua que tiene la Tierra, y Ganímedes más de 6 veces, incluso Titán más de 11 veces la cantidad de agua que contiene la Tierra. Y esto es muy interesante, o sea, tiene unas derivadas realmente importantísimas. Por eso decía yo que hacia afuera de Júpiter es el congelador del sistema solar, o sea, cerca del Sol, los océanos, las grandes masas de agua, excepto en el caso de la Tierra, por ejemplo, en Venus o en Marte, o se han evaporado, o se han congelado, han desaparecido. Sin embargo, en el caso de, excepto en la Tierra, en cambio, en el caso de, por ejemplo, los satélites de los planetas gigantes, eso no ha ocurrido. Es porque nos encontramos en un ambiente mucho más frío, el agua se encuentra congelada. Y al final va a resultar que precisamente el agua es seguramente uno de los compuestos químicos más abundantes que hay en el universo, lo cual es normal porque el agua es H2O, el hidrógeno es el componente más abundante del universo y el oxígeno es, después del helio, pues el segundo o tercer elemento más abundante que existe en el universo, y por lo tanto es muy fácil que haya agua pues prácticamente en todas partes. En algunas partes la encontraremos congelada, por tanto bien preservada, en otras tal vez pues se haya evaporado, se haya disociado en el espacio. O sea que vamos a encontrar que en las lunas de los planetas gigantes, Europa, Ganímedes, Cristo, que no está aquí, en el caso de Júpiter, Titán, Encelado o Encelados, que es una de las lunas de Saturno, pues vamos a encontrar gran cantidad de agua congelada, pero es posible que en el interior, y esto es algo que seguramente pues las personas que estén viendo o que vean esta charla lo saben, en el interior es posible que existan grandes océanos de agua líquida, lo cual también nos abre pues, a posibilidades muy interesantes sobre la posibilidad de existencia de vida en otros lugares que no sean la Tierra. Tal vez el agua, tal vez la vida se encuentra más que en la superficie, como en el caso de la Tierra, escondida en océanos subterráneos. Pensar que, por ejemplo, hay que pensar que en Europa o en Ganímedes, pues son lugares donde en estos supuestos océanos internos las condiciones se han conservado muy estables a lo largo de toda la vida del sistema solar. No es como el caso de la Tierra, por ejemplo, que digamos que ha padecido más la evolución del Sol. El Sol cada vez se vuelve más brillante. Los cambios en la atmósfera, los cambios que ha recibido que han hecho que la radiación que llega del espacio pues cambie. Por ejemplo, antes la Tierra, Marte es un planeta bombardeado por la radiación ultravioleta del Sol, ahora la Tierra con la capa de ozono no. Sin embargo, en el interior de Europa el interior está perfectamente protegido de la radiación exterior. La temperatura seguramente es uniforme, pues no tenemos un ambiente mucho más estable y mucho más constante durante épocas geológicas, cientos o miles de millones de años. Y aquí tenemos pues una visión de estos sistemas tan complejos como por ejemplo Júpiter. Tienen las 4 lunas galileanas y pues decenas y decenas de pequeños satélites apenas de tamaño casi asteroidal, un poco mayor, que orbitan el planeta. Son los denominados satélites irregulares. Pues bueno, hablando de Júpiter y Saturno, en el caso de Júpiter, que es el planeta gigante más cercano a la Tierra, esto es una imagen del telescopio espacial Hubble, en el cual pues seguramente todos podemos identificar la gran mancha roja. La imagen evidentemente tiene un color exagerado. O sea, me imagino que todo el mundo que asiste a la charla, o la mayoría, ha observado por un telescopio muchas veces y ha visto Júpiter, y Júpiter no se ve con estos colores, digamos, tan chillones, tan
contrastados, tan intensos. Pero aún así, Júpiter presenta una atmósfera muy coloreada. Es decir, encontramos tonos de rojo, tonos de ocre, tonos amarillos, tonos blancos. En realidad, más adelante ya veremos cuál es la composición química de la atmósfera de Júpiter. Y desde el espacio exterior, Júpiter debería aparecer, es decir, aquellas sustancias que son condensables, que luego veremos, pues es como la Tierra. La Tierra, la única sustancia condensable que existe en la atmósfera es el agua, el vapor de agua que forma las nubes son blancas. Pues el condensable que se ve desde el espacio es el amoníaco, en el caso de Júpiter, cristales de amoníaco, y debería ser blanco. Sin embargo, está todo coloreado por sustancias cuya composición química, pues, tiene sospechas de cuál puede ser, pero que todavía se desconoce. Y sobre todo lo que llama la atención, y eso es algo que también explicaré, es esta estructura que tiene de bandas tan marcada, y que es evidente observando incluso con un telescopio pequeño. Bueno, Júpiter, una de las cosas que tiene es que, claro, cuanto más grande es un planeta, nosotros podemos remontarnos al origen del sistema solar. Entonces, en el origen del sistema solar, cuando se formaron los planetas, se supone que, en primer lugar, un proceso muy intenso, o sea, un proceso, digamos, de acreción que se denomina planetaria, es decir, pequeños cuerpos se fueron acretando para formar cuerpos mayores, de ahí aparecieron los planetas. Luego estos planetas o protoplanetas seguían recibiendo muchos impactos, seguramente tenían las superficies, en el caso de los planetas como interiores como la Tierra, Venus, tenían las superficies fundidas. Con el paso del tiempo y ya en órbitas más estables, un sistema solar que podríamos decir ya más limpio, sin tantos impactos, tantos objetos que impactaran sobre las superficies. Tenemos ya a los planetas ya formados, y planetas más pequeños como la Tierra, como Marte, se enfrían más deprisa, aunque todavía tienen mucho calor interno porque hay actividad debido a la desintegración radiactiva de materiales. Pero planetas más grandes, como por ejemplo Júpiter, pues si se observa en infrarrojo, esto es una imagen tomada por el telescopio, el Gemini North, que está en Hawái, está tomado en longitudes de onda de infrarrojo térmico, es decir, el infrarrojo se radia debido al calor, ¿no? Y entonces es casi como un negativo de la imagen anterior. Aquí podemos ver que las zonas más blancas precisamente son las zonas más oscuras aquí, y luego tenemos zonas que irradian energía desde el interior, calor desde el interior del planeta. De hecho, cuando las sondas Voyager sobrevolaron Júpiter, Saturno, bueno, Voyager 2 en particular sobrevoló los 4 planetas gigantes, Voyager 1 solo sobrevoló Júpiter y Saturno. En la Tierra, si pudiéramos medir la cantidad de energía que radia la Tierra hacia el espacio, veríamos que desde las regiones ecuatoriales se radia más energía, lo cual es lógico porque se calientan más debido a la radiación solar. Sin embargo, las zonas polares pues radian menos energía, porque ya sabemos que son más frías. Ahí el Sol incide con una inclinación más baja y, por tanto, la atmósfera y la superficie terrestre pues son más frías. Es lo que podemos ver aquí. Esto es Júpiter. Esto de aquí, lo que tenemos en este eje horizontal es la latitud. 0 grados es el ecuador, no más, menos 90 grados los polos. Y esta es la cantidad de radiación solar que recibe el planeta, y absorbe el planeta procedente del Sol, que sería semejante a lo que recibe la Tierra. Sin embargo, lo que se detectó es que en realidad la atmósfera está igual de caliente tanto en el ecuador como en el polo. Es decir, el planeta tiene una fuente de energía interna que calienta toda la atmósfera, o por decirlo de otra manera, el planeta está radiando calor a todas las latitudes de una manera más o menos igual. Es decir, que Júpiter todavía está radiando en buena medida parte del calor primigenio de cuando se formó. Y esto se puede entender, o sea, nos puede parecer sorprendente, pero bueno, voy a aludir a un ejemplo, ¿no? Tenemos el volcán de La Palma. El volcán de La Palma, que hizo erupción, y ya me corregirán si me equivoco, pues emitió grandes coladas de lava, y ya ha pasado un tiempo, no recuerdo, un par de años o así, tal vez, y sin embargo estas coladas de lava están frías en la superficie, pero en el interior a pocos metros todavía están a cientos de grados. Es decir, que tenemos que apenas unos pocos metros de lava sólida son capaces de aislar muy bien
la lava que todavía está caliente a pocos metros bajo la superficie. En el caso de un planeta como Júpiter, que es mucho más grande que la Tierra, podemos decir que la radiación de energía hacia el exterior es mucho más lenta y, por tanto, todavía Júpiter está radiando parte del calor primigenio que digamos, tuvo cuando se formó. En el caso de Saturno y Urano y Neptuno pasa algo parecido. En el caso de Saturno es incluso un poco más complejo porque se cree que también se origina calor debido a la presencia de helio. Pero bueno, no entraré en este tema. Esto es algo muy interesante. Luego vamos a entrar un poquito en lo que son las atmósferas de estos planetas. Nosotros sabemos que aquí en la Tierra solo tenemos una especie condensable, que es el agua. Mientras que la composición química, podríamos decir, de la atmósfera seca de la Tierra, digamos la más importante, con mayor masa, que es el nitrógeno. Desde nosotros, cada vez que respiramos, tanto yo aquí desde Barcelona como ustedes allí desde La Palma, estamos respirando una atmósfera que tiene la misma composición química, porque está muy bien mezclada. Estos son 3/4 partes, un 78% aproximadamente de nitrógeno, 21% de oxígeno, por cierto, de origen biológico, un 1% de argón, también de origen primigenio, y luego lo que tenemos, pues la siguiente especie más abundante en la atmósfera terrestre es el vapor de agua, precisamente. Pero el vapor de agua en las condiciones terrestres se puede encontrar en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, es decir, es una sustancia condensable. Pero solo tenemos vapor de agua. Sin embargo, las atmósferas de Júpiter y Saturno son mucho más complejas porque tenemos el amoníaco, tenemos el hidrosulfuro de amonio y tenemos el vapor de agua. Entonces, los modelos físicos lo que prevén es que la atmósfera de estos planetas, en la atmósfera de estos planetas se condensan nubes a diferentes altitudes en función de las propiedades físicas de presión y temperatura de la atmósfera. Aquí lo que vemos es una especie de corte vertical, por ejemplo, de la atmósfera de Júpiter. Esta línea azul horizontal es la temperatura, es decir, si empezáramos a bajar hacia el interior de la atmósfera de Júpiter, esta es la temperatura en grados Kelvin. Grados centígrados, restamos 273 y lo tenemos en grados centígrados, es decir, que a una altura, a una presión atmosférica de unos 100 milibares, que es muy alto, es decir, para 100 milibares tenemos que subir mucho la atmósfera de la Tierra, pues tendríamos que realmente la temperatura es muy baja, unos 140 grados bajo cero, pero a medida que bajamos, la temperatura va subiendo y entonces en esta atmósfera, básicamente que he comentado antes, de hidrógeno y helio, que es lo que compone el aire de Júpiter y el aire de Saturno, tenemos estas sustancias que condensan, que son el amoníaco, el hidrosulfuro de amonio y el vapor de agua. El vapor de agua, las nubes de agua no las podemos ver. Lo que vemos desde el espacio, cuando vemos Júpiter y Saturno, son las nubes de amoníaco. Es amoníaco condensado formando cristales de hielo. Y en el caso de Saturno, pues tenemos algo parecido. Aquí tenemos la altura en kilómetros, es decir, cuánto tenemos que bajar para encontrar estas nubes en las atmósferas de estos planetas. Y esto es muy interesante porque hace el estudio de estas atmósferas mucho más complejo. Es decir, tenemos 3 tipos de nubes completamente diferentes que condensan de manera diferente y que se comportan de manera diferente. Y luego, en cuanto al interior, es lo que yo comentaba. Júpiter y Saturno se denominan gigantes de gas porque básicamente están compuestos de hidrógeno y helio. Si fuéramos capaces de entrar hacia el interior de Júpiter o hacia el interior de Saturno, pues encontraríamos que, claro, Júpiter tiene un diámetro de unos 70 y ecuatorial de unos, sabemos que son planetas achatados por la rápida rotación, unos 74.000 kilómetros, Saturno 60.000. Eso quiere decir que si comparamos con la Tierra tiene una atmósfera relativamente densa, no mucho comparada con la de Venus, por ejemplo, pero en apenas 12 kilómetros, digamos que se concentra, como es el gas es compresible, se concentra la mayor parte de la masa de la atmósfera de la Tierra, hasta que en la superficie pues tenemos pues una atmósfera. Sin embargo, en Júpiter, si dejáramos caer una sonda, algo que hizo la sonda Galileo en su momento, en los años 80, 90, encontraríamos que empieza a aumentar la presión atmosférica, entonces tenemos que Júpiter está cubierto por una atmósfera de hidrógeno y helio, con sus nubes de amoníaco, etcétera, etcétera, pero si seguimos penetrando en el interior, la presión atmosférica rápidamente
lo que hace es condensa este hidrógeno y encontraremos un océano, un abismo, es decir, no hay una corteza sólida, sino que entraríamos en un abismo de hidrógeno molecular, como una especie de océano gigantesco, y cuando llegamos a presiones de millones de atmósferas, supone que este hidrógeno, los físicos, la física predice que adquiere podríamos decir, unas propiedades físicas diferentes y se convierte en hidrógeno metálico. En la sonda, precisamente, en la misión Juno, que todavía está orbitando Júpiter, pues ha encontrado que esta capa de hidrógeno molecular, este océano de hidrógeno molecular o este manto de este abismo de hidrógeno molecular es relativamente delgado y lo que tenemos enseguida es este, digamos, cuerpo de hidrógeno metálico. Y lo mismo, digamos, que ocurre en el caso de Saturno. Eso es lo que hace que estos cuerpos tengan unas densidades más bajas que, por ejemplo, Urano y Neptuno. Bueno, pues vamos a hacer un poco de historia, porque vamos a hablar de la mancha roja de Júpiter y de algunos detalles atmosféricos de Júpiter. Bueno, todo el mundo sabe que los satélites más importantes de Júpiter se denominan satélites galileanos porque Galileo, a principios del siglo XVII, fue uno de los primeros científicos que utilizó el telescopio precisamente para observar de manera sistemática el cielo. O sea, se cree que el telescopio fue inventado en Holanda. Esto rápidamente, las noticias se difundieron por Europa, llegaron a Italia y entonces Galileo al principio construyó telescopios, digamos que con propósitos comerciales. Él estaba en Venecia, pero luego más adelante se construyó sus propios telescopios de apenas 4 centímetros de diámetro, 4,5 de diámetro, es lo que podemos ver aquí, refractores, y empezó a estudiar el cielo de manera sistemática. Y bueno, es sorprendente, realmente es impresionante porque viendo sus dibujos, si tenemos en cuenta que él jamás, no había nadie, nunca en la historia, nadie, que hubiese observado nunca la Luna con detalle, ni Venus, ni nada. Todo se había observado, el cielo siempre se había observado con instrumentos, pero siempre a simple vista, instrumentos en todo caso para medir la posición de las estrellas, etcétera. Pues es realmente sorprendente la fidelidad con la que dibujó, por ejemplo, los cráteres de la Luna, los mares de la Luna o las fases de Venus. Y aquí fue donde entra precisamente el descubrimiento de los satélites de Júpiter, los satélites denominados galileanos porque los descubrió Galileo hacia 1610. Entonces, como ya sabemos, Galileo se dedicó a observar estas estrellitas que aparecían a los lados de Júpiter, que, bueno, son estrellas que están, si no estuviera Júpiter, están justo en el límite, podríamos decir, de detectabilidad con el ojo, sin ayuda óptica, magnitud 5 y pico, magnitud 6 aproximadamente, y que ya se pueden ver con unos prismáticos. Él observó durante noches seguidas y vio que orbitaban alrededor de Júpiter y que, por tanto, pues resulta que había astros que no orbitaban la Tierra, sino que orbitaban Júpiter. Él era firme convencido, él estaba firmemente convencido de la teoría heliocéntrica y para él este fue una de las pruebas decisivas, las fases de Venus, etc. Y después de, bueno, y además Galileo fue un científico muy importante porque se supone que, realmente fue uno de los fundadores de la física moderna. Ya no vamos a entrar en esto. A partir de aquí se desarrollan los telescopios y Luis XIV funda el primer observatorio, que es en Francia, el más importante, el Observatorio de París, y uno de los principales directores fue Domenico Cassini, de origen italiano, que hizo grandes descubrimientos. Aquí, en esta pintura, podemos ver el Observatorio de París y aquí uno de esos gigantescos telescopios que denominaban aéreos. Eran telescopios que tenían refractores, una lente aquí, lo que pasa que todavía la tecnología no estaba suficientemente desarrollada y eran telescopios que producían grandes aberraciones cromáticas y la mejor manera de eliminarlas era fabricando lentes con distancias focales muy largas para eliminarlas y con estos instrumentos que yo creo que debe ser realmente una pesadilla poder estabilizar la imagen, pues Cassini midió el periodo de rotación de Júpiter, descubrió la división de Saturno que lleva su nombre, descubrió más satélites en Saturno, por primera vez midió el periodo de rotación de Marte, también fue el primero en medir la paralaje solar, es decir, midió la distancia entre la Tierra y el Sol y con eso ya nos hicimos rápidamente, supimos cuáles eran las verdaderas dimensiones del sistema solar.
Pero entre todas estas cosas, Cassini era un observador excepcional. Y tenemos, precisamente, del siglo XVII, observaciones de Cassini de Júpiter. Y en esas observaciones se observa una mancha que se parece, esta es una imagen de Hubble, actual de Júpiter, que se parece a la Gran Mancha Roja. Y hay muchos investigadores que dijeron, bueno, la Gran Mancha Roja, todo el mundo sabe que es al menos las personas que están introducidas en astronomía, que es un gran vórtice. En Júpiter un gran vórtice quiere decir que es un sistema parecido, cuidado, que no es lo mismo, pero a lo que sería una borrasca, un huracán en la Tierra, es decir, se descubrió con las primeras misiones espaciales que Júpiter lo que tiene es aquí un sistema, es decir, tenemos aquí un sistema de vientos en rotación, y muchos investigadores creían que, bueno, se sabe, o sea, está perfecta desde el punto de vista histórico, la continuidad de la Mancha Roja se puede llevar hasta mediados del siglo XIX, o sea, no hay ninguna duda, hay observaciones visuales, fotográficas, etcétera. Sin embargo, tenemos dibujos de Cassini del siglo XVII donde aparece también una mancha, que se supone, mucha gente pensaba, pues, bueno, esto seguramente a lo mejor es el antecesor de la Gran Mancha Roja. Bueno, yo participé en un estudio, bueno, antes de esto quisiera comentar una cosa muy interesante. Yo, cuando visité el Vaticano, no sabía que existían unas pinturas astronómicas donde aparecen las primeras imágenes en color de Júpiter. Resulta que hacia el siglo XVIII, principios del XVIII, pues hubo una persona, el conde Luigi Marsili, que quería pues, construir un observatorio. Entonces incitó en aquel momento al Papa Clemente XI a que, pontífice entre 1700 y 1721, a que construyera un observatorio. Y digamos que para animarlo le regaló una serie de pinturas con motivos astronómicos. Y en estas pinturas, entre otras cosas, pues se representó la Luna, se representaron los planetas conocidos en aquella época, Júpiter, Saturno con los anillos, Venus, Mercurio. Y es muy interesante porque tenemos este fantástico dibujo que yo creo que algunos pueden decir, bueno, pues esto es lo que yo veo a través de un telescopio cuando veo la Mancha Roja actualmente, donde se puede ver Júpiter con los satélites a ambos lados y la mancha de Cassini. Esta es la primera imagen en color que tenemos de Júpiter en el siglo XVIII. O sea que si alguien va otra vez a Roma y visita los museos vaticanos, podrá ahí encontrar pues, la famosa, o sea, la fantástica colección de pinturas de Donato Preti, astronómica, que se encuentran en los museos vaticanos. Bueno, yo participé en un estudio que realizamos junto con la Universidad del País Vasco y también la Universidad Politécnica, pues sobre el origen de la Mancha Roja, que es lo que vamos a hablar ahora, más adelante. Y es algo muy, muy interesante, que es lo que quiero comentar. Bueno, Júpiter, digamos que los grandes avances que se realizaron fueron con las misiones espaciales. La primera misión, la Pioneer 10 y Pioneer 11, fueron misiones que sobrevolaron Júpiter y Saturno. Ahora veremos alguna imagen. Y luego las que realmente nos dieron todos los conocimientos en los que se basan prácticamente lo que sabemos hoy en día. Evidentemente la ciencia ha ido avanzando, pero digamos los primeros conocimientos realmente importantes de Júpiter y Saturno los proporcionaron las sondas, las misiones Voyager 1 y Voyager 2. En particular, fijaros, aquí aparece 1969, que es cuando sobrevolaron Júpiter, Voyager 1 y Voyager 2. La Voyager 1 sobrevoló Júpiter y Saturno, mientras que Voyager 2, digamos que en una planificación absolutamente portentosa de la misión, se pudo sobrevolar de manera sucesiva. Los planetas ya estaban bien situados, bien configurados, pues Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y de hecho, Urano y Neptuno, los mejores datos son precisamente los que tenemos de las misiones Voyager. Estamos hablando de hace pues, unos 40 años aproximadamente. Luego tenemos Ulises y luego Cassini, Huygens. Cassini sobrevoló Júpiter. Ya hablaremos un poquito más de Cassini. Galileo también, que fue un orbitador. Lo que pasa es que tuvo problemas técnicos, pero estuvo orbitando Júpiter. Nuevos horizontes también. O sea, Júpiter es el planeta que siempre se utiliza en muchas ocasiones cuando se visita el sistema solar exterior, que se utiliza para acelerar las naves, las sondas interplanetarias. Y en el caso de Cassini era una nave enorme, no había cohete capaz de poder enviar directamente Cassini
tenía el tamaño de una furgoneta y pesaba varias toneladas a Júpiter, entonces se utilizaron sobrevuelos de la Tierra, de Venus y sobre todo de Júpiter para poder llevarla hasta Saturno. Y luego Nuevos Horizontes, que es la sonda que se envió para sobrevolar Plutón, que también sobrevoló Júpiter. Y luego lo que tenemos ahora, o sea, lo que ahora tenemos orbitando Júpiter y que está activo es Juno, o Juno, que es una misión que se está utilizando para estudiar el interior del planeta, para saber cuál es la estructura interna. Y luego ya tenemos misiones que están previstas para el futuro, el Europa Clipper, que ya veremos si se acabará materializando, y JUICE, que es la misión que sí en la que se está trabajando para estudiar Júpiter en el futuro. Bueno, supongo que todo el mundo conoce más o menos, en el caso de las misiones Pioneer, que fueron famosas porque fueron misiones que, además de por primera vez sobrevolar los planetas gigantes del sistema solar, pues se envió, eran misiones que iban a una velocidad que era la velocidad de escape del Sol, es decir, que eran misiones que después de sobrevolar los planetas abandonaron el sistema solar, y en ellas, pues, aparte de la gran antena de comunicaciones y instrumentos científicos, digamos, la pila atómica que llevaba, porque era imposible alimentar todos los instrumentos y todos los sistemas de la misión, o sea, todos los subsistemas, la electrónica y demás, con paneles solares, pues también se incluyó pues una placa de oro en la cual se daba información sobre nosotros y sobre el sistema solar y la posición del sistema solar en la Vía Láctea. Aquí tenemos precisamente una Pioneer y a la misma escala pues la imagen de un hombre y de una mujer. Vamos a hablar un poquito vamos a empezar a hablar de Júpiter y Saturno. Estas son imágenes de Pioneer de Júpiter. Aquí fue un sobrevuelo. Por primera vez se pudo estudiar con cierto detalle las atmósferas de Júpiter. Saturno, bueno, no fue tan detallado. Y aquí vemos nuestra gran mancha roja, la gran mancha roja. Aquí tenemos el vuelo de las sondas Voyager. Voyager 1, lanzados en el 77. La 1 sobrevolaron Júpiter y Saturno, y la 2 Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Fue algo fantástico. No es nada fácil programar una misión. Hemos de pensar que son naves que están sobrevolando miles de millones de kilómetros y se tienen que encontrar con un blanco, que es un planeta que tiene unas decenas de miles de kilómetros, y por tanto la planificación ha de ser exquisitamente precisa para poder realizar, para que la sonda no pase ni demasiado lejos ni se estrelle contra el planeta. Y aquí tenemos lo que fue la primera película que se montó de la circulación de las nubes de Júpiter por la sonda Voyager, creo que fue la Voyager 1. Y bueno, realmente es fascinante. Aquí por primera vez se puede ver la rotación de la mancha roja. Y aquí lo que se ve es que en el ecuador del planeta los vientos se mueven a gran velocidad. Es decir, existe un sistema de vientos persistente, masivo, constante. Desde Voyager hasta ahora se observa el mismo sistema de vientos que también se observó, vamos a ir para atrás para verlo otra vez, que también se observó en Saturno y en Urano y en Neptuno. Pero digamos que con unas características muy similares en Saturno. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la mancha roja gira. Los vientos de la mancha roja giran aproximadamente una vez cada 6 días. El fuerte viento que existe en el ecuador, y aquí podemos ver que se alternan. O sea, hay corrientes, podemos fijar que aquí hay vórtices que se mueven en sentido contrario, que luego son absorbidos por la mancha roja. Es decir, que tenemos corrientes de viento que son alternadas y muy intensos. Ya hablaremos sobre eso. Bueno, lo que se descubrió es que Júpiter y Saturno tienen unos vientos que se denominan vientos zonales porque están estrictamente dirigidos en las direcciones este-oeste, no norte-sur, muy intensos. Aquí vemos una imagen de Júpiter. Esto es la velocidad del viento en metros por segundo. Y aquí podemos ver que existe una corriente de vientos que se alterna, es decir, que son vientos que soplan básicamente de este a oeste, y luego vientos intensos que soplan de oeste a este. Creo que he oído que alguien más posiblemente ¿qué ha pasado?
¿Hay alguien más que se quiere unir? Ya está. Vamos a seguir con la presentación. Pues lo que estaba comentando, supongo que sí, ¿no? Que me pueden oír perfectamente. Sí, perfecto. Perfecto. Pues es lo que decía, se descubrió que, a diferencia de la Tierra también existe algo parecido, pero a una escala muy diferente, un sistema de vientos intensísimo, muy intenso. Aquí lo que vemos es representado el viento. Ahora os daré una idea de lo que eso significa en metros por segundo. Y lo que vemos es una corriente de vientos alternada que van de oeste a este y de este a oeste. Parece que me están pidiendo paso más personas. Admitir, eso es. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, para hacernos una idea de lo que eso representa, aquí tenemos los vientos de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y estos son metros por segundo. Para hacernos una idea, 100 kilómetros por hora son unos 25 metros, algo menos de 25 metros por segundo. Es decir, un coche cuando va a 100 kilómetros por hora recorre en un segundo algo más de 20 metros. Aquí estamos viendo, se descubrió que, por ejemplo, en el ecuador de Júpiter tenemos vientos que circulan a una velocidad de unos más de 400 kilómetros por hora. Y en el caso de Saturno, de casi 400 metros por segundo, estamos hablando de velocidades del viento del orden de 500, si hago el cálculo correcto, 400 metros por segundo. Si me permiten hacer el cálculo, 400 metros por segundo, estamos hablando de más de 1000 kilómetros por hora. Esto fue una gran sorpresa. Estos son vientos sostenidos. Si cogemos un huracán de categoría 5 aquí en la Tierra, los vientos sostenidos son del orden de 300 kilómetros por hora. Aquí estamos viendo que en Júpiter y Saturno existe un sistema de viento súper intenso que continuamente y de manera persistente circula alrededor del planeta. Y además vemos que hacia el ecuador tenemos unas grandes corrientes en chorro. En cambio, en Urano y Neptuno es diferente. Es decir, tenemos también vientos muy intensos, pero con una estructura que se parece más a la de la Tierra, es decir, dos grandes corrientes, un chorro de vientos hacia latitudes medias y luego tenemos una en el ecuador. En cambio, aquí vemos que en el caso de Júpiter y Saturno se alternan las corrientes en chorro. Esto fue uno de los grandes descubrimientos que se hizo. Ahora tenemos la misión Juno, que está orbitando Júpiter. Aquí tenemos los grandes paneles solares y, bueno, es lo que he comentado. Juno está, lo que tenemos en el fondo es una imagen de Cassini, esto es podemos decir que un fotomontaje, y está midiendo el interior, o sea, está explorando, mejor dicho, el interior del planeta. También es verdad que está enviando unas imágenes increíbles de Júpiter, pero básicamente lo que está estudiando es el campo gravitatorio del planeta para ver cuál es la estructura interna, el campo magnético y, digamos que, el interior de la atmósfera de Júpiter. Bueno, una de las cosas que hace Juno es que tiene unas órbitas, tiene una órbita que sobrevuela los polos de Júpiter. Eso es algo que no se ha podido observar con detalle nunca, porque nosotros siempre cuando miramos con un telescopio lo que vemos básicamente es el ecuador. Y luego los polos quedan prácticamente con una perspectiva muy forzada en la que no podemos ver nada. Y uno de los primeros descubrimientos que hizo Juno, aquí tenemos dos imágenes, dos sobrevuelos de los polos de Júpiter por la sonda Juno, y aquí lo que tenemos son precisamente una composición en infrarrojo de los polos de Júpiter, el polo norte, el polo sur, y nos podemos ver que en los dos polos hay como dos vórtices, se sabe que son dos ciclones, es decir, giran en el sentido ciclónico. El sentido ciclónico aquí en la Tierra, en el hemisferio norte, son las borrascas, en el sentido anticiclónico los anticiclones, es decir, giran en sentidos diferentes. En el hemisferio norte las borrascas giran en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario de las agujas del reloj. En cambio, los anticiclones en el sentido de las agujas del reloj. Lo que tenemos aquí son anticiclones. Y una de las cosas que se descubrieron es algo sorprendente, que tenemos lo que se denominan polígonos de ciclones, es decir, grandes sistemas atmosféricos que están estables formando, por ejemplo, aquí se ve que forman un pentágono, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un octágono, y que se encuentran estables. Todavía se está estudiando la teoría del porqué de estas formaciones nubosas.
Y ahora voy a hablar un poquito de la mancha roja, porque es muy interesante. La mancha roja, tal y como la conocemos hoy en día, tenemos registros continuos, es decir, fotografías, dibujos, es decir, sin ninguna duda, históricamente nos podemos ir tan atrás como los años 1850, 1840. Y aquí lo que enseño son imágenes de la mancha roja en diferentes épocas históricas. Por ejemplo, esto es una fotografía del año 1891, es decir, estamos hablando de más de 100 años. Esto que veis aquí, que se ve aquí es la sombra de un satélite, pero nos hemos de fijar que la mancha roja era enormemente grande. Luego, esto lo que tenemos aquí es una imagen de, perdón, Pioneer 10, que observó en 1973, o sea, estamos hablando de hace más de 50 años. Y luego lo que tenemos aquí es una imagen de Hubble, de la mancha roja 2014. Si nos fijamos entre la mancha roja de 1890 y 2014, vemos que hay una gran diferencia de tamaño. Es más, tomamos las imágenes de Hubble a lo largo del tiempo, vemos que la mancha roja se va encogiendo, es decir, cada vez tiene dimensiones menores. Entonces, aquí lo que tenemos abajo es una imagen, es una un dibujo de Cassini del siglo final, de la segunda mitad del siglo XVII, 1672. Bueno, hay veces que aparece la mancha roja al norte a sur, esto simplemente es porque o es una imagen telescópica o no, ya sabemos que los telescopios invierten la imagen, la mancha roja está en el hemisferio norte, Cassini la dibujó tal y como la veía invertida en su telescopio, y lo que nos podemos preguntar, ¿es la mancha roja de Cassini la misma mancha roja que estamos observando nosotros? Nosotros realizamos un estudio tanto sobre los dibujos históricos y la información histórica que hay de la mancha roja y la que tenemos hoy en día. Y bueno, primero nos tenemos que dar cuenta que la mancha roja que vio Cassini se pudo observar hasta principios del siglo XVIII, 1720, 1730. Y de repente tenemos un vacío de observaciones, o sea, no hay absolutamente ningún registro de la mancha roja hasta el siglo XIX. Tenemos más de 100 años en que tenemos algunos dibujos, pero tenemos observadores muy buenos. Tenemos a Herschel, tenemos a muchos otros observadores que eran muy buenos, fueron muy buenos en su época, pero que no dibujaron la mancha roja. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mancha roja realmente que vemos hoy en día fue una mancha diferente, un detalle diferente al que vio Cassini. ¿Qué sentido tiene que la mancha roja fuera tan grande en el siglo XIX y Cassini la observara tan pequeña en la segunda mitad del siglo XVII? ¿Realmente esta mancha roja que se ha ido encogiendo hasta ahora es la misma mancha roja que observó Cassini? Bueno, nosotros realizamos aquí un estudio, esta gráfica. Vamos a dar paso a la siguiente persona, nos está dando paso a discutir. Vamos otra vez a la presentación. Es muy fácil. Aquí lo que tenemos es la representación esto es el año 1600, aquí tenemos las observaciones de Cassini 1650, 1700, a partir de 1713 no hay nada, no hay ninguna observación. Y de repente la mancha roja con un tamaño muy grande, luego enseñaré un dibujo de esta época, se empieza a observar. Y ya no hay duda, ya desde el siglo XIX se ha podido seguir observando hasta hoy en día. Esto es el año 2000, estamos en 2025, pues estas son observaciones actualizadas hasta la década de los 20 del siglo XXI, hasta ahora, en la que vemos que la mancha roja, excepto, bueno, aquí tenemos una oscilación, ha ido decreciendo de tamaño, de manera sistemática, hasta que ahora prácticamente tiene el tamaño de la mancha que observó Cassini. Aquí tenemos el año y lo que tenemos aquí representado es el tamaño de la mancha roja en grados. Cuando empezó a observarse, la mancha roja era muy grande, abarcaba 35 o 40 grados, es una enormidad, nosotros no estamos acostumbrados a verla así. En cambio ahora tiene, pues bueno, el tamaño de 2 tierras y pico, 14, 15 grados. No parece que fuera la mancha roja, es decir, por algún mecanismo extraño debería haberse hecho grande otra vez, pero desapareció a los ojos de los observadores y volvió otra vez a aparecer en el siglo XIX. Todo nos hace pensar que posiblemente la mancha roja que vemos ahora no es la misma mancha que observó Cassini. A veces lo que ocurre en Júpiter es que se forman como unas células muy grandes
Eso es lo que se denomina la perturbación de la zona tropical sur de Júpiter. Aquí se ve la mancha roja porque la mancha roja está en el hemisferio sur. Se forman unas grandes células anticiclónicas, pero que luego se destruyen, posiblemente por la presencia de la mancha roja. Aquí tenemos dos imágenes de Hubble en las cuales se observan estas regiones ciclónicas. Se sabe, por observaciones de otros detalles, otros grandes vórtices de Júpiter, que posiblemente se formaron de esta manera. Se formó así la mancha roja. Bueno, nosotros hemos realizado simulaciones por ordenador y aquí lo que se ve es la primera fotografía existente de Júpiter de la historia. Ahora no recuerdo, el año 1870 aproximadamente. Está hecha con luz azul, porque las placas fotográficas de aquella época eran básicamente muy sensibles a la luz azul. Por tanto, aquí la mancha roja aparece oscura y se aparece como una mancha roja de tamaño enorme. Nosotros hemos simulado con un ordenador la mancha roja y posiblemente tendría un tamaño así. Es algo impensable comparado con lo que vemos hoy en día. A lo mejor la mancha roja se formó, esto también está simulado por ordenador, como una gran célula. A lo mejor la célula estaba aislada, es decir, no había otro gran vórtice que pudiera interferir en su evolución, y es posible que se haya ido encogiendo, posiblemente apareciera desapercibida, porque para observar estas células hace falta, pues, digamos, no son muy contrastadas y son muy difíciles de observar, y es posible que la mancha roja se originara así. O sea, que aquí lo que estamos viendo es precisamente una simulación por ordenador de lo que posiblemente fue la gran mancha roja, pues hace 2 siglos tal vez. Mediados del siglo XVIII podría ser algo así. Bueno, pasando a otro orden de cosas, sabemos, aquí tenemos, vamos a pasar a hablar un poquitín nada más sobre los satélites de los planetas gigantes del sistema solar. Aquí tenemos los planetas representados a escala. Tenemos la Luna, que es nuestro satélite natural, y tenemos los planetas gigantes, los satélites, los grandes satélites de los planetas gigantes. Aquí tenemos los Júpiter de satélite, los satélites de Júpiter, y Europa, Ganímedes y Calisto. Y luego aquí los de Saturno, donde realmente el gran satélite es Titán, que es el único que tiene atmósfera en todo el sistema solar. Luego aquí tenemos de Urano, de Neptuno, y aquí tenemos, por comparación, pues Plutón y Caronte. Bueno, pues aquí podemos encontrar, seguramente aquí tenemos las grandes reservas de agua más accesibles, aparte del agua que puede haber en el interior de Urano y Neptuno, las grandes reservas de agua del sistema solar en los planetas gigantes. Por ejemplo, Europa. Europa tiene una corteza sólida totalmente lisa. Los astrónomos muchas veces miden la edad de una superficie, la edad de Marte, por ejemplo, de una superficie en Marte, en la Luna, etcétera, por el número de cráteres que hay. Si no existe actividad geológica, si no existe erosión, los cráteres permanecen, como la Luna. Entonces, es una buena manera de medir también la edad de una región, de un cuerpo celeste. Pero aquí vemos que Europa, sí, aquí se ve un cráter de impacto, pero prácticamente la superficie es lisa como una bola de billar. Y eso es porque se sabe que continuamente se está regenerando debido a qué? Debido a digamos, procesos internos de regeneración debido a la presencia de agua. La parte superior está completamente congelada y en el interior podríamos tener hielo, más hielo, pero hoy en día se cree que lo que tenemos es un gran océano de agua, posiblemente salada, pero un gran océano que está protegido del espacio exterior por una corteza de hielo, que puede ser pues, de 40 a 100 kilómetros de espesor, y luego lo que eso es muy interesante, es posible que esté en contacto con el manto, o sea, con el interior del satélite, que si es directamente no es hielo, sino que son las rocas y minerales, esto puede aportar nutrientes al océano interior y, por tanto, quién sabe, favorecer el desarrollo de alguna forma de vida. Y ahora vamos a hablar de Saturno. Saturno fue visitado por Voyager 2, Voyager 1, Voyager 2, pero prácticamente los avances más espectaculares que se han realizado sobre Saturno, y ahora lo veremos, fue debido al sobrevuelo de la sonda Cassini. Bueno, en realidad, aquí tenemos el viaje de Cassini. Cassini era una sonda muy pesada, es lo que se denomina una misión flagship, una misión que se podría traducir algo así como buque insignia.
en la que participó la NASA y la ESA. Se lanzó en 1998, era tan pesada que no había cohete que la pudiera transportar, entonces se organizaron 2 sobrevuelos alrededor de Venus, uno alrededor de la Tierra, y luego cuando se sobrevoló Venus y la Tierra, alcanzó velocidad, sobrevoló Júpiter y luego alcanzó Saturno en 2004 y allí se frenó la nave para ponerla en inserción orbital alrededor de Saturno. Bueno, Cassini ha sido una misión de un éxito tremendo y se hizo algo que yo considero que realmente fue algo portentoso, que fue conseguir que un satélite, o sea, que una nave aterrizara sobre otro satélite natural, diferente de la Luna del Sistema Solar, además a 1.500 millones de kilómetros de distancia del Sol, que es Titán. La sonda Cassini llevaba la sonda Huygens y esta sonda aterrizó sobre Titán. Estuvo durante un tiempo. Titán tiene una superficie que es prácticamente es hielo. Es el único satélite que tiene una atmósfera muy densa, algo más densa que la Tierra, y esta es una visión que podemos encontrar en Internet, precisamente de la superficie de Titán. Pues bueno, pues bien, resulta que Titán ha resultado que posiblemente tenga una superficie, un ambiente que, aunque sea muy diferente porque es muy frío, la atmósfera es básicamente nitrógeno, pues posiblemente sea el análogo a la Tierra más parecido que existe en el Sistema Solar. Y ahora explicaré. La sonda Cassini básicamente es una misión que estuvo hasta el 2017, es decir, estuvo durante 12 años orbitando el planeta. Continuamente se fue cambiando de órbita. Sus misiones eran estudiar absolutamente todo, la atmósfera de Saturno, el campo magnético, los satélites. Sobrevoló muchas veces Titán, los anillos de Saturno, el interior de Saturno, sobre todo al final en lo que se denominó el gran finale, es decir, por razones de protección que se denominan de seguridad planetaria, Saturno llevaba como fuente de energía una pila atómica y no se quiso dejar porque se cree que tal vez satélites como Encelado, pues que se sabe que en el interior tienen agua líquida, pues son cuerpos con altísimo interés astrobiológico. Y tampoco se quería dejar basura espacial, así que lo que se hizo fue programar al final de la misión Cassini, en el 2017, su destrucción, precipitándola contra la atmósfera de Saturno. Se quemó, literalmente se desintegró en la atmósfera de Saturno, o sea que Cassini ya no existe. Y precisamente en ese proceso, antes de desintegrarse, se sometió a unas órbitas rasantes que permitieron, sobre Saturno, es decir, que se acercaron mucho por el interior de los anillos, que permitieron estudiar Saturno. De hecho, la misión Cassini tuvo muchísimo éxito. Llegó 2004, la misión principal hasta 2008, y lo que se considera la misión extendida, es decir, había dinero, se podía recibir las señales, no fallaban los instrumentos científicos, había combustible para cambiar de órbita y estudiar los anillos y los satélites, pues se fue extendiendo desde 2008, 2010, 2012, 2014, hasta lo que se denomina el gran finale, que es así como lo denominaron los técnicos de la NASA, donde la sonda Cassini se puso en una órbita muy excéntrica para poder acercarse mucho a Saturno y luego se precipitó contra Saturno. Y en 2017 se quemó la sonda contra la atmósfera. Bueno, aquí tenemos Titán, lo que hemos dicho, el único satélite con una atmósfera en el Sistema Solar. Está muy lejos del Sol, es muy fría. Bueno, resulta que se cree que es el único lugar donde realmente existe precipitación. Es una atmósfera básicamente de nitrógeno. Aquí vemos la composición química. 95% de nitrógeno y un 5% de metano. Pero este metano precipita. Y entonces, digamos que hay una analogía entre la Tierra. En la Tierra tenemos que existe un precipitable, una sustancia condensable que es el vapor de agua. Mientras que en metano tenemos otra sustancia condensable, pero a 140 grados bajo cero, que es metano. Aparte de eso, existen una niebla de compuestos orgánicos que hace que la superficie del planeta esté continuamente siendo regada, sobre el que esté precipitando continuamente moléculas orgánicas. No se ve la superficie porque es una atmósfera donde está básicamente invadida por una niebla que impide ver la superficie, pero si una cosa se sabe, y esto fue un gran descubrimiento,
es que, bueno, por un lugar se descubrieron estructuras parecidas a, digamos, las estructuras que dejan los restos de erosión de los ríos, es decir, estructuras fluviales secas, pero en cualquier caso estructuras fluviales. Y luego lo que se descubrió en los polos de Titán fue precisamente grandes lagos de metano líquido. Aquí tenemos una composición de lo que sería uno de los polos de Titán con lo que tenemos aquí. Estos son imágenes de radar, porque es la única manera de estudiar, realmente de penetrar las nubes y penetrar las nieblas de Titán y poder ver lo que hay en la superficie. Entonces, aquí dos cosas muy interesantes, impresionantes. Se pudo comprobar que era líquido lo que había aquí. Aquí tenemos una comparación de estos cuerpos de líquido, de metano líquido, por ejemplo, con los grandes lagos que hay en Norteamérica. Y aquí tenemos una imagen de Titán en la que se ve brillar el sol reflejado sobre uno de estos lagos. Realmente son dibujos, o sea, perdón, son imágenes estas, pero las primeras imágenes parecían imágenes de la Tierra, es decir, se veían cauces de ríos secos. Seguramente lo que se veía ahí es que era la erosión producida por la precipitación del metano. Bueno, y ahora vamos a Saturno. En Saturno, igual que en Júpiter, en una diapositiva anterior vimos que había, pues tenemos tres condensables, el metano, el hidrosulfuro de amonio, el agua. El agua se encuentra a una profundidad que la hace invisible desde el espacio, pero sin embargo el agua tiene una importancia capital también, igual que en la Tierra, en Saturno, en la formación de grandes tormentas. Aquí en la Tierra, cuando existe, esto es una imagen de una tormenta tomada desde el espacio, cuando existe pues, inestabilidad atmosférica, se forma una convección, es decir, grandes burbujas de aire que suben en la troposfera terrestre, se originan, digamos, en la región de la superficie que es húmeda y cálida, este aire sube y se enfría, todo el vapor de agua va condensando, esto todavía, digamos, que desequilibra más la burbuja de aire hasta que sube hasta los límites de la troposfera y cuando llega a la estratosfera, digamos que separa la convección atmosférica y forma estas enclusas, que son las típicas imágenes que podemos ver en una nube de tormenta. Pues bien, en Saturno pareció algo parecido en la Tierra. En la Tierra las tormentas, bueno, tenemos tormentas tropicales, que pueden ser relativamente grandes, pero es que este fenómeno se produce también en Saturno a escala mucho más gigantesca. Cuando Cassini orbitaba Saturno, en el año 2010 precisamente, se generó una de estas tormentas convectivas. Se denominan convectivas porque se cree que se originan en la nube de vapor de agua, las nubes de agua que no se pueden ver, que están profundas a unos 300 kilómetros por debajo de lo que se puede ver desde el espacio. Estas tormentas lo que hacen es impulsar y transportar, igual que ocurre en las tormentas terrestres, donde se originan fortísimas corrientes verticales de aire debido a la convección del aire que transporta la humedad. Lo mismo ocurrió en Saturno, con la diferencia, ya se puede ver aquí, con la gran diferencia de que estas tormentas se producen a escala planetaria, son tormentas gigantescas. Además, las tormentas en la Tierra pueden durar unas horas, porque cuando cesa la convección las tormentas desaparecen, es lo típico, ¿no? Se pone una tormenta de día, se pone el sol, se desaparece la energía solar que calienta la superficie de la Tierra y evapora la humedad y las tormentas desaparecen. Podemos también tormentas nocturnas en una borrasca, tener tiempo tormentoso en una borrasca, pero las tormentas son una duración muy, digamos, una duración corta, tienen una vida corta. A lo sumo unas horas, algunos días, no mucho. Sin embargo, grandes células tormentosas, por ejemplo, los llanos norteamericanos que forman tornados, pueden ser células convectivas, las supercélulas, que pueden durar pues, unos días, no mucho más. Sin embargo, en Saturno, estas tormentas gigantes pues, pueden durar meses. De hecho, esta gran tormenta que se desató en diciembre de 2010 y estuvo activa, podríamos decir que perturbando toda una región del planeta, pues durante 6 meses. Aquí tenemos una imagen de Cassini, aquí tenemos lo que se denomina la cabeza de la tormenta, es decir, el núcleo convectivo está aquí, aquí tenemos
la tormenta totalmente observada a los 360 grados por la sonda Cassini. Son unas tormentas muy violentas y aquí tenemos una imagen, también imágenes detalladas de las nubes de esta tormenta. Para que nos hagamos una idea, también se producen los mismos fenómenos que en la Tierra, pero a escala mucho mayor. Por ejemplo, en la Tierra se produce precipitación y sobre todo los fenómenos más espectaculares son las descargas eléctricas, los rayos, porque se cargan eléctricamente las tormentas, se forman grandes diferencias de potencial entre la tormenta y entre nubes o entre nubes y el suelo y se forman descargas eléctricas. La sonda Cassini, que llevaba un detector de ondas de radio, las descargas eléctricas, lo que generan también son señales de radio, detectó que la energía de las descargas eléctricas debía ser como 100 veces superior a las descargas eléctricas que se produce una tormenta terrestre. Y además se detectaron con una frecuencia realmente impresionante. El instrumento que detectaba las descargas eléctricas se saturó debido a las descargas eléctricas que se produjeron en la tormenta. ¿Cómo se originó esta tormenta? Bueno, hay bastantes cosas interesantes. ¿Cómo se originó? Pues es lo que si vamos a lo que comenté anteriormente, tenemos las nubes de amoníaco, las nubes de hidrosulfuro de amonio y las nubes de vapor de agua. Y por razones todavía que no están claras, estas nubes están por debajo de, bueno, si nos vamos, las nubes que se ven desde el espacio son las nubes de amoníaco, los cristales de amoníaco, pues unos 250 kilómetros por debajo de, unos 200 kilómetros por debajo de estas nubes se encuentran las nubes de vapor de agua que no podemos ver, y aquí es donde seguramente se origina la actividad tormentosa. Entonces aquí se originan potentísimas corrientes de aire. Están hablando de corrientes verticales del orden de 150 metros por segundo. Yo no sé si alguien en la audiencia es piloto o no, pero algo que realmente no quiere hacer un piloto es meterse en una nube de tormenta debido no únicamente a la precipitación, porque puede encontrar pedrisco, granizo, etcétera, sino a las potentísimas corrientes verticales que pueden perturbar el vuelo. Pues nos podemos imaginar corrientes ascendentes de hasta 150 metros por segundo, una barbaridad, del orden de 400 kilómetros por hora. Entonces se supone que las tormentas se originaron muy profundamente en la capa de vapor de agua, llegaron como las tormentas terrestres a un cierto nivel, se formó la enclusa de la tormenta y luego estos vientos que yo he indicado antes tan poderosos fueron los que se encargaron de formar, pues, arrastrar la tormenta que llegó a literalmente a circundar todo el planeta. Se produjo unos 38 o 40 grados latitud norte, en el hemisferio norte. Para interpretar esta fotografía, esto es el anillo de Saturno, que se ve casi de canto, Cassini, mientras que lo que vemos aquí es la sombra del anillo sobre el planeta. Y una cosa que quiero enseñar es una simulación por ordenador, realizada también por nosotros, en la cual se puede ver precisamente pues, cómo se produjo la tormenta. Aquí vamos a fijarnos en esta imagen de aquí. Aquí se produce la tormenta la hemos dejado estática y a medida que se va produciendo la tormenta, se va liberando nubes y estas corrientes en chorro, pues producen, o sea, generan esta tormenta. Y ahora lo que voy a enseñar aquí es la única, podríamos decir, visión de la tormenta que tenemos simulada por ordenador. Esto se generó por ordenador, se hizo aquí un montaje. Yo no sé si se podrá escuchar la música. Es un vídeo que dura nada, 1 minuto y 20 segundos, y es el único vídeo donde se puede ver realmente qué es lo que ocurrió en Saturno. Esto fue una colaboración entre diferentes instituciones. Bueno, no se puede escuchar la música, pero no importa, porque la música no aporta nada. Lo que sí quiero ver y lo que yo creo que es interesante ver es precisamente, sí que se oye la música, Saturno. Esto es una imagen de Saturno, una renderización real de los anillos y demás, y ahora veremos la tormenta.
Bueno, pues aquí tenemos una representación. Yo creo que es muy bonito lo que hemos visto, porque esto no lo puede ver ningún telescopio, porque la tormenta se observó desde tierra, pero más baja resolución. La observó Cassini, pero lo que tenemos son imágenes estáticas. Nosotros pudimos reproducir, y lo que llegamos a la conclusión es que la tormenta inyecta unas cantidades enormes de material. Se cree que la cantidad de energía generada por la tormenta, que duró 6 meses y que está muy localizada, pues fue equivalente a toda la energía que radia el planeta al espacio durante un año. Y bueno, ya para acabar, para no alargarme demasiado, hay muchos fenómenos muy singulares que se observan en las atmósferas de Saturno, en la atmósfera de Saturno en particular. Por ejemplo, el hexágono, del cual a lo mejor pues, algunas personas de la audiencia ya han oído hablar seguramente, que es esto de aquí. El hexágono es algo que descubrió Voyager cuando sobrevoló Saturno. Con Cassini se ha podido, esto es una imagen de Cassini, y esto que parece un hexágono, que tiene forma de hexágono, en realidad es una onda planetaria estable precisamente en el hemisferio norte de Saturno. Yo no quisiera acabar, bueno, evidentemente Cassini, bueno, lo primero que quiero comentar es que Cassini fue una misión planetaria a Saturno que tuvo un éxito enorme, funcionó estupendamente bien, realmente el diseño de la misión fue absolutamente portentoso, pero no únicamente eso. Yo creo que a lo mejor hay personas que ya han visto algunas de las imágenes que no únicamente tienen interés científico, perdón, sino que incluso estéticamente son bellas por sí mismas. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues, los anillos de Saturno, el propio Saturno con la proyección, los anillos los tenemos aquí, y esto es la proyección de la sombra de los anillos sobre el globo del planeta. Esta es una de mis imágenes favoritas, donde se puede ver la atmósfera de Saturno. Aquí es todavía verano en el hemisferio sur, este es uno de los satélites, mientras que el norte perdón, está sumido en el invierno, y cómo los anillos proyectan su sombra sobre el hemisferio norte. Aquí tenemos una de las lunas y Titán, vistas alineadas desde Cassini. Y algo, por ejemplo, muy interesante, una de las grandes sorpresas, uno de los grandes descubrimientos de Cassini fue precisamente las emanaciones de Encelado. Encelado prácticamente es agua pura. La densidad media de Encelado es de 1 gramo por centímetro cúbico. Y aquí se descubrieron, esto es una imagen de muy alta resolución, evidentemente tomada por Cassini desde el espacio, donde se descubrieron unas franjas que se denominan, bueno, los científicos de la NASA los denominaron las franjas de tigre, de Tiger Stripes. Y desde estas franjas parece ser que son fracturas de la corteza desde las cuales continuamente se forman géiseres, donde digamos que se inyecta o se lanza agua al espacio. Se consiguió programar un sobrevuelo de Cassini por entre estos penachos para ver la composición química, y se encontró que había moléculas orgánicas. Por tanto, es también, desde el punto de vista astrobiológico, un objeto muy importante en el sistema solar. Tenemos una imagen de Saturno vista desde el norte, y no quisiera acabar, esta ya es prácticamente mi última diapositiva, pues no quisiera acabar sin esta imagen. Aquí en esta imagen podemos ver Saturno a contraluz, es decir, esto de aquí es la parte nocturna de Saturno, los anillos están brillando porque el Sol está por el otro lado, y lo que vemos aquí es el planeta Tierra. Esto es la Tierra tal y como la fotografió Cassini, muy cerca del Sol, porque evidentemente desde el punto de vista de Saturno, la Tierra también es un planeta eterno. Y nada más, simplemente agradecer pues muchísimo vuestra atención. Yo a partir de aquí voy a volver otra vez al Meet, y si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar, pues adelante. Si puedo, estaré encantado de hablar con vosotros. Muchísimas gracias, Enrique.
Apasionante, absolutamente todo lo que ha dicho. ¿Hay alguna pregunta escrita en el chat? Ah, bueno, vamos al chat, sí. En primer lugar, daros las gracias. Estoy realmente, yo también, pues, digamos, estoy encantado de haber podido compartir este momento con vosotros y voy a ver qué es lo que pone en el chat. Que sí, ese sitio me suena, correcto. No sé a qué se refiere, David, no sé si está aquí. Se refiere a la foto que puso del Roque de los Muchachos. Ah, vale, vale. Yo le he puesto a propósito, ¿eh? Porque yo sé que yo he estado en Tenerife, tengo que ir a La Palma, no he estado todavía en La Palma, me han dicho que es un lugar precioso. Este amigo mío, que es profesor, pues le gusta mucho la fotonaturaleza y yo sé que bueno, fue varias veces precisamente para subir de noche y hacer fotografía nocturna y hizo esta fotografía tan bonita de las estrellas reflejándose sobre uno de los telescopios de alta energía que están allí. Entonces yo, como sabía que era algo que conocíais, era algo familiar, pues le he puesto precisamente a propósito. Y lo que se ve ahí son Júpiter y Saturno, efectivamente. Dice, los planetas gaseosos, si fueran más pequeños, podrían existir, es decir, gracias a su tamaño tienen gravedad suficiente para existir. ¿Se sabe cómo fueron sus comienzos? Bueno, los comienzos, yo no soy experto en formación del sistema solar. Yo imagino que fue similar al resto de los planetas, pero al estar más alejados del Sol, posiblemente pudieron, es decir, si vemos las atmósferas de los planetas gigantes, básicamente son helio e hidrógeno. En la atmósfera de la Tierra no hay helio ni hay hidrógeno. Bueno, sí que encontramos en la exosfera al final, pero en realidad a la distancia que se encuentra del Sol la Tierra, las temperaturas son muy altas, entonces moléculas de hidrógeno, gases como el hidrógeno o el helio, que tienen moléculas muy ligeras, cuando se encuentran a la temperatura a la que nos encontramos nosotros en la Tierra, tienen mucha energía. Entonces, la gravedad terrestre es incapaz de retenerlas. Entonces, el hidrógeno y el helio en la Tierra se acaban evaporando hacia el espacio. El nitrógeno y el oxígeno no pueden hacerlo, afortunadamente, porque son moléculas más pesadas. Entonces, no adquieren suficiente, aunque están también a la misma temperatura, físicamente se demuestra que no tienen suficiente velocidad, porque son pesadas, no tienen suficiente velocidad para irse al espacio. Y por eso la Tierra puede retener la atmósfera. Claro, esto es una combinación de la energía que tienen las moléculas y de la gravedad. En el caso de los planetas más externos, estamos en regiones más frías. Entonces, tenemos más posibilidad de que se fueran acumulando gases ligeros, o sea, hidrógeno y helio, y que al final se fueran acumulando en cuerpos mucho más grandes, como son Júpiter, Saturno o Urano y Neptuno. Eso sería la respuesta. Aquí muchas gracias por vuestras apreciaciones. A mí también me he disfrutado mucho dando la charla. Dice, los vórtices son absorbidos por la gran mancha roja. ¿Cuánto tiempo suelen durar? Porque he realizado fotografías de Júpiter y he visto que no siempre están. No, los vórtices se forman por inestabilidad. Es como si tuviéramos un fluido y lo agitamos, entonces se forman torbellinos. Entonces, en realidad, a una escala mucho más grande, evidentemente, todos estos torbellinos, si no hay nada realmente con lo que interaccionen, pueden durar mucho tiempo. Duran meses y los torbellinos más grandes, como la mancha roja, pueden durar décadas o siglos. De hecho, a lo mejor vuelvo hacia atrás en una imagen de Cassini y os enseño, de Hubble, y os enseño otro vórtice que tiene como mínimo 100 años. Este sí que se ha seguido su formación. Pero cuando son más pequeños, interaccionan con un vórtice más grande, al final acaban siendo reabsorbidos. Entonces depende. Si no hay nada que se interponga en su camino, pues pueden durar mucho tiempo. Mucho tiempo pueden ser años. Ahora os enseñaré, iré atrás a una imagen del Hubble, que es una de las primeras que os he enseñado de Júpiter, y os enseñaré algún ejemplo. Que se sabe algo del porqué de la formación hexagonal del polo norte de Saturno. Es muy interesante esta pregunta, porque el hexágono que se encuentra en el hemisferio norte no se observa en el hemisferio sur. Y todavía no está claro. Hemos de pensar que las leyes físicas que gobiernan en las atmósferas de Júpiter y Saturno son las mismas que las de la Tierra, solo que en condiciones totalmente diferentes. Las composiciones químicas son diferentes, la cantidad de energía que reciben del Sol interna es diferente, la gravedad es diferente, la velocidad de rotación, que es muy importante, es diferente. La Tierra gira cada 24 horas y Júpiter cada 10 horas y Saturno cada 10 horas y media. Entonces, todas estas cosas son lo que
conforman la dinámica a gran escala de las atmósferas de los planetas. Entonces, ¿por qué existe una onda estable en el hemisferio norte y no existe una onda estable en el hemisferio sur? Pues no está claro. Puede ser por la distribución de las corrientes en chorro, básicamente. Dice, ¿se sabe si hay alguna misión planeada? Sí, a Titán está la Dragonfly. Dragonfly, que significa en inglés libélula, que ya veremos los recortes si llegan o no llegan, es un dron que es inteligente, que se pretende, digamos que, enviar. Si podéis buscar, no sé si por aquí encontramos, voy a buscar yo en internet, Dragonfly, a ver si escribo bien, Dragonfly, apasionante, porque esto ya no es Huygens, Titán, Saturno, ya no es Huygens, o sea, que fue una sonda que aterrizó de manera totalmente estática. Aquí encontramos en la confirmada, o sea, se está trabajando sobre Dragonfly. Dragonfly es un dron que debería desplazarse en Titán y volar en la atmósfera de Titán. Aquí tenéis, podéis buscar en Wikipedia y luego debe haber alguna página oficial de la NASA. A ver si la encontramos por aquí en enlaces externos, tal vez. Referencias, Dragonfly, misiones, multimedia y tal vez, no sé por qué está tan lento el ordenador. A ver, no. En inglés tal vez encontremos. Yo creo que está, yo hasta hace poco sé que en el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, que depende de Caltech en Pasadena, estaban trabajando en Dragonfly. Aquí está, Dragonfly. Que bueno, que realmente es una proeza también tecnológica, porque estamos hablando de enviar un dron. Aquí está. ¿Por qué estudiar Titán? En fin, podéis aquí encontrar información sobre esto. Entonces, esta es de momento la misión que hay planeada. Entonces, como os había prometido, si vuelvo otra vez a la imagen de Hubble, aquí. Bueno, aquí tenemos la mancha roja. Este vórtice que veis aquí, ese ha sido su origen. Su origen fue hacia los años 30, 1930, o sea, tiene prácticamente un siglo. Se formó también como una enorme célula anticiclónica. Por eso es posible que creemos que la mancha roja pues, se pudiera formar de esa manera. Y, por ejemplo, estos vórtices más pequeños, pues tienen, algunos de ellos pueden durar años o décadas también. Y luego estos vórtices pequeñitos que se pueden formar, pues claro, si interaccionan con la mancha roja directamente se los come, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Interaccionan con ellos y con la mancha roja y los absorbe. La mancha roja, de hecho, no hace muchos años, se produjeron cadenas de vórtices que fueron, por decirlo entre comillas, impactando con la mancha roja, y la mancha roja los fue reabsorbiendo, pero incluso fue tan intenso, digamos, por decirlo, de alguna manera el bombardeo de vórtices que hasta se desgajó material rojo de la mancha roja. Pero bueno, la mancha roja sigue ahí, digamos que impasible. Bueno, pues yo no sé si voy a volver aquí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Si queréis comentar alguna cosa, yo os escucho, también puedo leer vuestro chat. Cuando mostró la diapositiva hasta cómo hicimos para hacer el universo. Bueno, anécdotas, esto me parece que fue una idea de Carl Sagan en su momento. Y entonces hay anécdotas, no me las sé muy bien. Yo creo que además de eso llevaban un disco. En un disco era un disco de oro, creo, y en el disco se grabaron música de la Tierra, desde música clásica hasta música pop. Había fotografías, había sonidos, y estaba digamos, el aparato reproductor también, de tal manera que se suponía que si había alguna civilización extraterrestre y encontraba la sonda, pues pudiera pues saber
pues tener información así, digamos que variada de la Tierra, ¿no? Y el dibujo, bueno, simbolismo sí, la mano levantada como en son de paz, lo que yo no sé si una civilización extraterrestre que pudiera ver el dibujo, pues cómo lo interpretaría. Y bueno, hubo críticas respecto a, claro, al final de qué tipo, claro, qué se representaba, si eran un hombre y una mujer vestidos, desnudos, y realmente representaban a las razas, o sea, a los diferentes grupos étnicos o no. Bueno, eso fue una idea que tuvo Carl Sagan en su momento, como, digamos, una manera de transmitir información a una supuesta civilización extraterrestre que pudiera capturarla. Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo puedo interaccionar con vosotros. Voy a dejar de grabar. En la grabación.